Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues mire, como le decía, nos extendimos un par de días en este tema, pero creo que vale mucho la pena. El día de hoy estamos hablando acerca de este tema de El Señor es mi pastor. Y le decía al principio de la semana que todos hemos en alguna ocasión recurrido a este asunto de decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y lo hemos hecho en tiempos de desesperación, de preocupación, de angustia. Y les decía desde el capítulo 1 que hemos, o desde el video número 1 que vimos el lunes, hablábamos de la identidad del pastor y la identidad de la oveja como condición para que esto se pudiera cumplir. Y el día de hoy vamos a analizar el versículo 5 y 6. Y el 5 dice, tú aderezarás mesa delante de mis enemigos. Dice, fíjense nada más, me encanta. Cuando todo pareciera problemas, el Señor va a venir, va a poner un banquete y va a decir, vamos a sentarnos a comer rico enfrente de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Nuestras dudas, nuestra falta de fe, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, lo que muchos llaman pobreza o escasez. Y dice, el Señor aderezará mesa delante de nuestros enemigos. Quiere decir, si nosotros nos vivimos apegados a la palabra, y si nosotros nos mantenemos bajo la cobertura del pastor, dice, cuando todo pareciera problemas, el Señor nos va a decir, siéntate, vamos a comer. Y esto me llama la atención porque, mire, fíjese que en muchas películas, cuando hay esos episodios de sabiduría y cuando alguien viene emproblemado con sus mayores, sobre todo, algo que pasa muchas veces es los ancianos le dicen, tanto las mamás o las abuelitas o los papás y los tíos o las personas mayores, sientan a esta persona emproblemada y le empiezan a hacer de comer y empiezan a platicar. Y digo, wow, qué impresión que Dios se cuele hasta en las películas para hacer patente su palabra. Porque muchas veces lo que necesitamos en medio de los problemas es detenernos para dejar de pensar en el problema y entender la situación y lo que pasa, y darnos un consejo para la vida que no solamente va a resolver esa situación, sino que nos va a evitar que volvamos a caer en ella. Eso está bien pesado, amados, por donde la quieran ver. Y aquí dice el Señor, le dice David, aderezarás mesa delante de mis enemigos. Y luego el versículo 6 dice, ciertamente el bien y el favor de Dios me perseguirán. Dice, las bendiciones no es algo que nosotros perseguimos, las bendiciones es algo que nos persigue a nosotros. Y luego en corona y dice, y pasaré largos días en la presencia de mi Dios. Dice, lo que me trajo aquí, que es el caminar detrás del pastor, ¿sabes qué? Lo único que quiero es más de eso, y entonces regresaré a la presencia y a seguir y a escuchar a mi Dios para poder volver al banquete, para que las bendiciones me persigan y, sobre todo, bien importante, para que las bendiciones me persigan. Nada persigue algo que está estático. Por eso el pastor guía a las ovejas, y las ovejas que están en constante movimiento son las que son perseguidas por las bendiciones, por el bien y por el favor de Dios. Y muchas veces, amados, nosotros creemos tener fe y nos sentamos a esperar, cuando la fe es algo que nos mantiene en constante movimiento. Si no estamos en constante movimiento, amados, no estamos teniendo fe. Por eso dice la misma Biblia que la fe sin obras es muerta. La fe nos lleva a movernos, la fe nos lleva a caminar, la fe nos lleva a estar siempre en movimiento. Entonces, amados, hemos pasado una semana, ahora sí nos echamos una semana completa, en la que hemos estado meditando acerca del hecho de que Dios quiere y pretende verdaderamente bendecirnos. Pero para bendecirnos necesita ser Él nuestro pastor, necesita ser Él el que nos guíe. Así como decía Jesús, mis ovejas me conocen y escuchan mi voz, ¿sí? Y me siguen. Entonces, el que nosotros nos mantengamos en ese movimiento es lo que nos va
a llevar a que la bendición nos persiga, a que cuando estemos en problemas, el Señor enfrente de nuestros problemas prepare un banquete y nos haga comer basto para que podamos demostrarle a nuestros problemas que no tienen poder ni autoridad, o como dice la Biblia, ni parte ni suerte en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora le quiero preguntar a usted, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué ha meditado de todo esto? ¿Cuántas veces usted, igual que yo, ha utilizado de manera no solamente errónea, sino inocente y a veces presumo que ignorante este Salmo 23 diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará? Eso es una mentira. Si usted no vive a la guianza del Padre, todo lo que promete el Salmo 23 no se está cumpliendo en su vida. Y yo creo que tendríamos que regresar al principio de establecernos bajo la autoridad, bajo el callado, bajo la vara de Dios, sabiendo que Él de antemano nos prometió que no iba a ser difícil. Así que, amados, se los dejo de tarea, y ahora sí, en vez de vernos la semana que entra, nos vemos mañana con un nuevo tema. Que Dios les siga bendiciendo.